Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos la última conferencia sobre relaciones étnico-raciales desarrolladas en conjunto por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y el Centro de Estudios, de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante titulada Confinamiento y Racismo, la modernidad como pandemia, una perspectiva africana, un tema extremadamente actual, ¿verdad? Que nos exige colocar reflexiones en torno a otros lugares, a otros espacios, a otras historias, a otras dinámicas. Y es un poco lo que tendremos el día de hoy con el profesor doctor Rafael Díaz. Voy a presentarlo rápidamente para dar espacio a su interesante presentación. El doctor Rafael Díaz es profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Historia del Colegio de México. También es maestro en estudios de África subsahariana por el Colegio de México y licenciado en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sus campos de trabajo son muy amplios, muy interesantes. Eh, Son, por ejemplo, la historia de África, las dinámicas de las diásporas africanas, los procesos de esclavización en en las Américas, el lugar de África en los contextos escolares colombianos y las dinámicas de racismo, imagen, teoría e historia de la cultura. El profesor Díaz tiene una amplia gama de publicaciones en muchísimas temáticas. Voy a mencionar tan solo dos de sus libros, pero los invitamos a que busquen sus trabajos que son interesantísimos, que marcan, digamos, eh, obligatoriamente referencias en cada uno de estos campos que mencioné anteriormente. Como libros, Esclavitud, Región y Ciudad, el sistema esclavista urbano regional en Santa Fe, Bogotá, 1700-1750, publicado por el Centro Editorial Javeriano en 2001, y a manera de nueva publicación que anunciamos aquí, el libro Africana, Aproximaciones, Trazos y Abordajes Africanos, publicado por la Censolab Microediciones de la Pontificia Universidad Javeriana, recién salido este 2020. Sin más, paso la palabra al profesor Rafael Díaz para su interesante conferencia. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al profesor Guillermo Navarro y a la profesora Reina Cáceres la invitación que me hicieron hace algunos días. Eh, Agradezco a la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, eh, que la estuve hoy mirando, la estuve hoy navegando y pues mi sorpresa que el libro, el libro mío de reciente publicación, el viernes de la semana pasada, ya está en el centro editorial, en el centro, ¿cómo se llama? En el centro de documentación de la cátedra. Pues por eso, pues muchas gracias, porque la idea es que el libro rote, que el libro circule, pero es un proyecto de acceso directo, de acceso libre. Eh, bueno, entonces, pues, eh, como tú dices, Guillermo, sin más preámbulos, voy a comenzar mi conferencia, que como lo anunciaba el profesor Navarro, se titula Confinamiento y Racismo, la modernidad como pandemia, una perspectiva africana. Aunque evidentemente el título sugiere una relación eh, cercana a la situación de pandemia que estamos experimentando en todo el mundo, realmente es un intento por hacer por elaborar y por estructurar una genealogía crítica de la modernidad eh, vista desde la experiencia africana.
Ese es como el objetivo básicamente que me propongo con esta conferencia. Esta conferencia está basada, yo le decía a Rina en el momento en que hablamos y que ella me propuso una conferencia y le propuse este tema. Esta conferencia está basada fundamentalmente en un, en un proyecto, digamos, de artículo que en este momento ya casi está prácticamente terminado para una colección editorial de la Universidad Javeriana, una colección que se llama 90 ideas a propósito del aniversario, los 90 años de la Universidad Javeriana en Colombia. Muy bien, yo quiero comenzar leyéndoles un fragmento de una poesía de una poetisa surafricana que se llama Diana Ferrus, que le escribió una poesía a Sarah Baartman, que es una Khoi o también mal llamada Hotentote, una poesía a propósito del hecho de que en las primeras décadas del siglo XVIII, Sarah Baartman fue exhibida en distintos lugares, particularmente en Londres, en la primera década del siglo XIX. Ese fragmento con el que yo quisiera comenzar dice así: he venido a sacarte de esta miseria, a llevarte lejos de los ojos curiosos del monstruo fabricado por el hombre, que vive en las tinieblas con sus garras de imperialismo, que diseccionó tu cuerpo parte por parte, que asoció tu alma a la de Satán y se declaró él mismo el Dios absoluto. Pues bueno, vamos a partir de una premisa exploratoria. El racismo estructural, y sé que este es uno de los temas ahorita que ustedes han venido trabajando en este ciclo de conferencias. El racismo estructural vigente a escala global es la manifestación cruda y real del fracaso y del desmoronamiento moral de la modernidad en tanto paradigma de desarrollo humano, una genealogía de deshumanización que en realidad se manifestó desde los comienzos mismos de la evolución de la modernidad. La esclavitud como hecho actual, expresado en la existencia de las esclavitudes modernas, y una de ellas, de las más importantes, es justamente el neoliberalismo. Esclavitudes modernas de todo tipo no hace más que ratificar la tesis de la raza no como el principio de la humanidad, sino como su final, su claudicación ontológica, de acuerdo al argumento planteado hace ya varias décadas por Hannah Arendt de manera por lo demás contundente. Y la voy a citar. Abro comillas. Cuando los rusos se hayan convertido en eslavos, cuando los franceses hayan asumido el papel de dirigentes de una force noire, cuando los ingleses se hayan trocado en hombres blancos, como ya por desastroso maleficio se convirtieron en arios todos los alemanes, entonces esta transformación significará en sí misma el final del hombre occidental. En efecto, continúa Hannah Arendt, políticamente hablando, la raza es, digan lo que digan los eruditos de las facultades científicas e históricas, no el comienzo, sino el final de la humanidad, no el origen del pueblo, sino su decadencia, no el nacimiento natural del ser humano, sino su muerte antinatural. Cierro comillas. No solo ello implicó una degradación hasta el borramiento ético de las relaciones posibles entre los seres humanos, sino que ha conducido a la sociedad moderna a un nivel de autoagotamiento irreversible a través de otra vez Hannah Arendt, de una guerra entre sí hasta llegar a desaparecer de la faz de la tierra. Cierro comillas. En este orden de ideas, y a propósito de la pandemia global que la humanidad enfrenta por el COVID-19, cuando lo estamos en este momento experimentando en el año 2020 y posiblemente en parte del 2021, sin lugar a dudas, repito, a propósito de esta confrontación a la que está exhibida la humanidad por el COVID-19, cobra realismo y vigencia la sentencia nietzscheana
la sentencia de Nietzsche de que la última agonía de la modernidad se da bajo la imagen del mundo tornado en un hospital, cuando toda la humanidad se confinará para tratar de asegurar su continuidad vital. Así las cosas, y como veremos, para el africano esclavizado o colonizado, ese hospital se tradujo, y aquí empiezo a entrar toda esta perspectiva histórica que quiero referir. Ese hospital, les decía, se tradujo en su momento en el barco negrero, en el campo de concentración, en la plantación o en las reservas raciales que implementó el hombre blanco europeo desde el siglo XIV en amplias regiones africanas, con la connotación que las deshumanidades africanas eran transmutadas en entidades necropolíticas, esto es, en sujetos muertos en vida o también en sujetos sometidos de manera inexorable a una sentencia condenatoria, final, mortal. Igualmente, la modernidad como pandemia supuso, como argumentó Nietzsche, en otra parte, que los seres humanos modernos se tornaran desde la óptica de los animales en animales absurdos, en sujetos peligrosos, nefastos, que habrían, según Nietzsche, perdido su buen sentido animal. Hemos traído a colación, o traigo a colación, la pérdida humana de su significación animal, porque la modernidad confinó y esclavizó a los africanos sobre la base racista de una animalización de los seres humanos, pero no bajo la concepción ontológica de Nietzsche respecto de los animales como guías, como seres inteligentes, sino como un acto propiamente moderno de degradación ontológica llevada a su más aterradora expresión en los zoológicos humanos, como lo referiré más adelante. De los africanos esclavizados a aquellos otros exhibidos como casas de trofeo, nos evidencia la más cruda expresión de por qué los humanos modernos, particularmente los blancos occidentales, extraviaron, dice Nietzsche, su sentido animal, tornándose en entidades peligrosas para esa ontología integral, indivisible, que en el ámbito africano representa la interacción mítica y umbilical entre los animales, la naturaleza y los seres humanos. Paradójicamente, esta animalización perversa del continente africano y de sus habitantes cabe hacerla análoga a la brutalización, este es un concepto, a la brutalización del continente europeo a lo largo del siglo XX, tesis que recientemente ha sido planteada por el historiador español Julián Casanova. El profesor Julián Casanova acaba de publicar un libro hace pocos meses, hace 2 meses a lo sumo, hace 3 meses, un libro que lo edita Crítica, que se titula Una violencia indómita, el siglo XX europeo, que incluso ya se puede descargar de la red. Entonces, el profesor Casanova plantea digamos, esta tesis de la brutalización del continente europeo, decía, a lo largo del siglo XX. Y esa brutalización, el profesor Casanova la hace referir al número de víctimas, el drama y el horror que significaron las 2 guerras mundiales, el exterminio o el genocidio judío y la guerra de los Balcanes, solo para mencionar algunas de otras atrocidades cometidas en Europa en el siglo XX. Lo llamativo de la corriente experiencia histórica europea es que la misma Europa, según el profesor Casanova, había generado e inducido experiencias pregenocidas, ese es un concepto de él, pregenocidas y de dominio colonial en sus territorios de ultramar, como lo fueron entre otras, y a las cuales nos referiremos más adelante, fueron el aniquilamiento de los Nama Herero en Namibia, los campos de concentración para confinar a la población Boer o Afrikaner en Sudáfrica y el genocidio en el Congo cometido por los belgas y Leopoldo II. Las dinámicas de pregenocidio y de sometimiento colonial estuvieron aupados
apoyados por la producción de retóricas racistas de superioridad racial en donde el blanco se autoerige como un dios absoluto. De la misma manera, la brutalización de Europa se fundamentó en prácticas y discursos de naturaleza racista en las que despuntaron el antisemitismo y los objetivos de limpieza étnica en la guerra de los Balcanes. Voy ahora a mencionar rápidamente para darle espacio mejor a las experiencias trágicas de confinamiento en África, a mencionar algunos aspectos de las retóricas racistas que considero son básicamente retóricas de la exclusión. Porque en efecto no se requirió el racismo antisemita de la primera mitad del siglo XX para constatar el fin de la humanidad, como lo afirmaba en la década de los 40 Hannah Arendt. En un ejercicio cronológico introductorio, cabría señalar que el racismo denota una larga data, una larga historia, como manera de brutalizar a los africanos. El siglo XIV se erige como una referencia temporal inicial, si bien las genealogías racistas, como sabemos, hunden sus raíces en el ámbito del mundo antiguo greco-romano. En el ámbito europeo, desde la esclavitud romana, pasando por la Edad Media, se aprecia la configuración de prácticas y retóricas racistas contra, por ejemplo, poblaciones irlandesas y comunidades eslavas. Si bien pues no tengo el tiempo acá para hacer una genealogía más detallada de la evolución de estas prácticas racistas y de estas retóricas racistas en el ámbito europeo, por ahora lo que yo quiero resaltar es el papel y la función que desempeñaron la esclavización y el racismo en la constitución de la modernidad, que posibilita referir conceptos como el de la modernidad esclavista y la modernidad racista. Yo quiero advertir que esta perspectiva evidentemente, eh, digamos que desubica e incomoda, ha desubicado, ha incomodado a muchos colegas que de alguna manera manejan una perspectiva, digamos, positivista, digo yo, de la modernidad y se desencajan cuando oyen hablar de que la modernidad se construyó en buena medida a través de la venta de seres humanos. Porque acá evidentemente hay una pulsión antagónica que se puede traslucir en ese movimiento intelectual y político como fue la Ilustración. La Ilustración, un ideario liberal del paradigma individual y de la teleología del progreso, cuyo soporte reafirma prácticas, políticas y discursos eminentemente racistas, esto es, un complejo ideológico que configura grupos sociales superiores, es decir, los blancos europeos, frente a sectores sociales inferiores como los negros o los indígenas acá en América Latina. La Ilustración, el liberalismo y todos los sistemas de diferenciación racial que producen o produjeron y siguen produciendo mecanismos de privilegio y de opresión, le fueron funcionales a la constitución de los imperios transatlánticos, gravitando en ellos una cadena de espacios coloniales y de poblaciones esclavizadas y colonizadas. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que la enunciación de las ideas de la Ilustración y la proclamación de los derechos universales del hombre fueron dictaminados por potencias que en su momento esclavizaban o expoliaban poblaciones y territorios en Asia, África y América Latina. Como creo, si me queda tiempo, referiré un grupo, un corpus de oxímoron que evidencia la modernidad. Y uno de esos es es proclamar derechos universales para esclavizar, derechos universales para expoliar poblaciones territoriales. Poblaciones territoriales en Asia, África y América Latina. La Ilustración, en tanto corpus retórico de deshumanización, de confinamiento y vaciamiento ontológico, representa para los africanos
repito, para los africanos, por eso esta es una perspectiva africana, representa para los africanos la constitución semántica de un mundo de las tinieblas, una producción más de sombras, incertidumbres y tinieblas sobre la naturaleza humana que aclaraciones, luces e ilustraciones. No es sorprendente por ello que la Europa ilustrada inaugure una historia de envilecimiento humano con la puesta en marcha de los zoológicos humanos, como lo referiré más adelante. Para adelantar una respuesta a la posible discusión de que esta crítica a la ilustración, y de eso yo soy consciente, tiene el riesgo de operar un reduccionismo sobre tal sistema filosófico, el lugar de enunciación situado en África, en efecto, interpela la doctrina ilustrada en tanto fue la base argumentativa o retórica que coadyuvó en la justificación moral de la esclavitud y del colonialismo. Puede que la ilustración razone objetivamente respecto del ser europeo occidental. Sin embargo, frente al africano operó un procedimiento de vaciamiento ontológico que fundamentó el racismo como un siglo después lo haría el racismo científico, la eugenesia y el darwinismo. En otros términos, sin ningún recato moral, las nociones modernas como progreso, civilización, individualismo, liberalismo, ilustración, se forjaron para argumentar y justificar la clasificación racista de los seres humanos que en últimas viabilizaba sistemas globales de opresión. Dos connotados filósofos como Emmanuel Kant y John Locke fueron no solo proclives a la supremacía de los blancos y a la inferioridad de los negros, sino que reforzaron o reforzarán la necesidad de establecer el poder absoluto y supremo sobre los negros esclavizados y los indígenas colonizados. Un recorrido por las retóricas racistas de alcance global nos lleva a un punto de partida quizás sorprendente para muchos, o por lo menos fue sorprendente para mí hace algunos años, en el escenario de la entrada y el auge del Islam por el norte de África a partir del siglo VII. El connotado intelectual tunecino Ibn Khaldun, en las décadas finales del siglo XIV, establecía una relación directa referida a los negros entre inferioridad y disposición a la esclavitud. Cito a Ibn Khaldun de su magna obra Al-Muqaddima o Introducción a la Historia Universal, que publicó el Fondo de Cultura Económica en la década de los años 70. Dice Khaldun, abro comillas, ciertamente que la mayoría de los negros se resignan fácilmente a la esclavitud, mas tal disposición resulta de una inferioridad de organización que les aproxima a la condición de los irracionales. Cierro comillas. La inferioridad que presupone esa inclinación natural a la esclavitud haya una explicación de carácter determinista en la clasificación o jerarquización moral de los climas. Para Khaldun, los habitantes de Bilad al-Sudán, es decir, el país de los negros, viven en un clima o ambiente natural de selvas y pantanos, en un estado de salvajismo, lo cito, salvajismo cerrado y devorándose unos a otros. Khaldun también acá establece que, que los sudaneses, es decir, que los negros, al vivir en este tipo de climas, no tienen ningún tipo de organización social, no tienen leyes, no tienen costumbres, es decir, viven como animales. Podríamos suponer una llamativa continuidad genealógica en la retórica racista que va de Khaldun a Kant, lo que equivaldría a afirmar una sostenida conformación de los discursos racistas como parte de los fundamentos de la modernidad, incluso hasta el presente. En efecto, para Kant, los negros no solo pueden ser entrenados para ser esclavos como única opción, sino que, por añadidura, son nominados como haraganes, vagos, dubitativos y celosos por haber nacido y haber sido criados en regiones cálidas, como lo proponía a finales del siglo XIV la tesis de Ibn Khaldun. Particularmente a partir del siglo XIV,
el archipiélago de las Islas Canarias y sus habitantes experimentaron dramáticamente la configuración del primer escenario en el largo proceso de la constitución de la modernidad esclavista. ¿Cómo lo fue aquella materialización de los discursos de inferioridad, esclavización y el primer auge de la economía azucarera esclavista basada en el desarrollo de haciendas y plantaciones en el archipiélago de las Islas Canarias y las Azores? Acá la modernidad como pandemia tomaría sus iniciales desarrollos y ya no pararía más. A partir de raíces romanas y tardomedievales, el canario es o fue inmediatamente tornado en un hombre bestia, idólatra, infiel, salvaje y primitivo, fundamentado en la consideración de representar una comunidad de almas perdidas, entre comillas, de almas perdidas que requieren la salvación, incluso mediante el acto de la esclavización. De tal suerte que el canario salvaje sería contrahecho y contrapuesto al cristianismo judeocristiano, valga la redundancia, como referente moral y escatológico de civilización. Así, la teleología de la salvación se traduce en el escalonamiento moral paradigmático teleológico que hace real la salvación de las almas perdidas de los sujetos paganos. Este es otro oxímoron que aparece en la genealogía de la modernidad y que lo volveremos a mencionar más adelante. De igual manera, el confinamiento ontológico del canario, así como de los subsiguientes sujetos africanos, a la inhabilidad kantiana de la ineptitud entre los negros, se traduce en la reducción de estos sujetos a la calidad de bienes intercambiables, de monedas humanas, dadas las lógicas económicas que desde el inicio adquirió el capitalismo mercantil y esclavista. De tal suerte que desde el canario los seres sujetos y reducidos a la esclavización experimentaban una operación semántica de expropiación de su identidad cultural, reduciendo o confinando sus designaciones o nociones vagas como el de indio, negro, así como a la de almas perdidas. Acá la vaguedad consiste en vaciar cientos y complejas designaciones culturales en una única referencia ajena: negros, indios, gitanos, una referencia exterior, ausente de las nociones densas, complejas, particulares y específicas de las culturas africanas o bantúes. De igual manera, las retóricas raciales producían el soporte necesario para justificar o argumentar la esclavización. Así que África entonces fue el escenario de las más diversas perspectivas de negación de lo humano o de algún chance de creatividad e ingenio. Chimamanda Adichie, en su famoso testimonio El peligro de una y sola historia, nos contó sobre la observación obliterada o ciega del viajero inglés John Locke en el año de 1561 sobre los sujetos africanos, en el sentido de que eran, según Locke, eran bestias sin casas. A lo que agregó Locke, lo cito: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Entonces, sobre los africanos también, los africanos son conocidos también como mitad niños, es decir, un proceso de infantilización, y mitad demonios, como lo hizo Kipling, indolentes y perezosos, una incapacidad intrínseca para la originalidad y la creatividad, como lo propuso Voltaire, una imposibilidad de desarrollar pautas civilizatorias, como lo expresó David Hume, carente de historia, ubicados en el nivel previo de la historia universal, según Hegel, seres inmersos en una mentalidad preológica, según Levi-Bruhl, y la raza negra ocupa los niveles inferiores en la escala humana, dada su animalidad, como lo planteó Gobineau en 1884. Que las pautas racistas respecto de los africanos siguen sólidas y vigentes lo demuestra e ilustra la siguiente referencia, la referencia que hace algunos días
hizo CNN, la cadena española, latina de noticias en Norteamérica, respecto del candidato presidente Donald Trump en una de las tantas manifestaciones de la campaña electoral. La referencia de CNN dice así, abro comillas, también Trump está tratando de recuperar terreno en los suburbios utilizando una retórica descaradamente racista para advertir falsamente a las madres blancas de los suburbios, que los demócratas quieren transformar sus distritos residenciales como refugiados africanos. Esta es una referencia en CNN del lunes 19 de octubre de 2020. Ustedes la pueden consultar. Así que el africano sigue siendo visto como una mancha, como una fuente de contaminación de lo blanco puro. El africano siempre sometido a la posibilidad de una degradación ontológica a través de un procedimiento de desviación naturalizada. Eh, Ahora, yo me quiero empezar a referir a algunos escenarios muy concretos, espero que pueda hacerlos a todos, de lo que yo denomino, o de lo que podemos denominar como los confinamientos modernos. ¿Sí? En la genealogía de la modernidad dominante, particularmente desde el tránsito del siglo XIV al XV, constituyen un hecho transversal los confinamientos de seres humanos a diversas escalas espaciales y de distinto tipo que van desde las factorías cárcel, pasando por los barcos negreros, los campos de concentración, los homelands o bantustanes en Sudáfrica y las reservas raciales. El hecho central de lo que podemos denominar la modernidad esclavista radicó en la captura, la desterritorialización y el traslado de aproximadamente 10 o 12 millones de africanos a lo largo de un periodo de más o menos 300 años, reducidos a la condición de esclavizados, acto posibilitado o justificado a partir de un corpus retórico que en esencia tornaba bárbaros, salvajes e inferiores a los miembros de las más diversas comunidades africanas. Llama la atención el hecho de que las Islas Canarias, uno de los primeros escenarios en la constitución de una economía esclavista, allí se combinó tanto la reducción de africanos como guanches, bereberes, negros, mulatos y musulmanes a la esclavitud, como a su vez el paulatino establecimiento de una economía azucarera esclavista, en donde fueron esenciales las haciendas y las plantaciones, espacios de reducción para la producción del azúcar. A partir de este escenario y a lo largo de aproximadamente 300 años, como sabemos, se constituiría lo que puede ser calificado como el conjunto de diásporas africanas de mayor envergadura e incidencia en la historia de la humanidad. En ese sentido, sería el proceso de mayor confinamiento en todo sentido que pudo haber experimentado cualquier conjunto de pueblos en la historia mundial. Durante esas 3 largas centurias, centradas en los siglos XVII, XVIII y XIX, entre 10 y 12 millones de africanos experimentaron el drama de la captura, la pérdida de su comunidad y la degradación a la condición de esclavizados. El vasto proceso de esclavización produjo en cadena ámbitos de clausura temporales, fijos y circulares. Las factorías como las de Gorée o Luanda fungían como especies de bodegas que almacenaban periódicamente a los esclavizados procedentes de diversas regiones culturales. Y allí eran embarcados hacia sus nuevos destinos y aquí en las Américas pues eran confinados en las enfermerías, en cárceles y en otros sitios de confinamiento, además obviamente de su propia situación, digamos, de esclavitud. Acá, en este escenario que acabo de enunciar, este mayor confinamiento que ha experimentado un grupo de pueblos en la historia de la humanidad, tenemos que decir, o quisiera proponer, que acá emerge otro oxímoron más de los que ya hemos venido denunciando. Este confinamiento global de millones de africanos esclavizados también supuso una proyección global
de las más diversas y prolíficas pautas culturales africanas. O es decir, un confinamiento liberador. Es para mí una suerte de oxímoron. Un confinamiento liberador, muy a pesar o precisamente por ello de la tragedia del desarraigo. Fueron esporas que se dispersaron por doquier, contribuyendo poderosamente a la generación de nuevas pautas y de nuevas realidades culturales en un vasto proceso de intercambios culturales entre África, Europa, América y Asia. En contravía a estas luchas o maneras negras y africanas por la libertad y por la búsqueda de nuevas ontologías, la implantación del dominio colonial europeo en África, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, acusa en términos generales la incidencia de la operación de la animalización respecto de los africanos por parte de la Ilustración, como ya lo referíamos, así como un inquietante reforzamiento de las retóricas racistas que apuntalaban o le daban base argumentativa a la sujeción colonial, gestando un segundo sujeto moderno. Y aquí sigo básicamente a Frantz Fanon. Un segundo sujeto moderno, el sujeto moderno colonial, subyugado a un nuevo tiempo de dominación, que bajo nuevos escenarios le daba continuidad a lo experimentado por el primer sujeto esclavizado por la modernidad. Sin embargo, siendo este procedimiento de difuminación racista ciertamente objetivo a lo largo y ancho del continente africano, el África del Sur experimentó una dinámica particular consistente en la confrontación a lo largo de las últimas décadas del siglo XX de dos proyectos supremacistas blancos de fuerte ascendencia europea y judio-cristiana. Entonces, aquí estoy pasando a un segundo escenario de estos confinamientos modernos. Me refiero al asentamiento y poblamiento de las comunidades Boer afrikaner de origen holandés y germánico frente al proyecto colonial de Inglaterra en la zona que tenía a la colonia del Cabo de la Buena Esperanza. Quizás eso como que es otro oxímoron, el Cabo de la Buena Esperanza, como el epicentro inicial. Boers y británicos profunda y marcadamente racistas implementaron, por eso hablo de este oxímoron del Cabo de la Buena Esperanza, implementaron desde el comienzo, bueno, los Boers desde la primera mitad del siglo XVII, implementaron estructuras políticas que agenciaron procesos de esclavización tanto de bantúes como de khoisan y de despojo de tierras. No solo ello significó una lucha por tierras productivas, sino por recursos naturales, como las ricas reservas de diamantes descubiertas hacia el año de 1866. Igualmente, estos dos impulsos supremacistas confrontados inicialmente implicó a su vez un fuerte enfrentamiento con comunidades africanas, particularmente contra los zulúes y el enorme imperio, el importantísimo imperio de Shaka Zulu. Con todos sus logros y conflictos internos, los zulúes representaron un dique de resistencia, contención y confrontación al proceso de dominación llevado a cabo por los dos procesos de supremacismo blanco en la región. Por su parte, la guerra anglo-boer adquirió visos dramáticos cuando los ingleses, para vencer la resistencia boer, implementaron mecanismos opresivos de semi-esclavización bajo la figura de los trabajos forzados y dieron comienzo en la historia humana y ciertamente en la historia de África a sistemas de detención infrahumana en campos de concentración en donde afrikaners y algunos africanos terminaron sometidos a condiciones infrahumanas y degradantes, las cuales se aprecian en toda su magnitud en imágenes que revelan la condición famélica de niños, de adultos, de cientos de boers, hombres y mujeres, adultos y niños. En ese sentido, la brutalización de Europa en el siglo XX, según como ya lo dije, reza la tesis del profesor Casanova, comenzó con la autoría europea en suelo africano, tanto en los campos de concentración flotantes, es decir, los barcos negreros, como en los campos de concentración en tierra de los británicos contra los africanos y de los y de los alemanes contra los Nama Herero, como veremos más abajo. La solución final nazi contra los judíos tendría a África como su primer ámbito experiencial, como su primer laboratorio. Ahora bien, dado que los territorios autónomos, como
autónomos boers y africanos como Transvaal y Orange, que habían constituido los africanos producto del despojo de áreas habitadas por africanos y del proceso que comenzó con el Gran Trek, es decir, la gran emigración boer. No podían, esos territorios autónomos no podían ser legitimados sin un grado importante de subordinación a los intereses británicos. Se produjo entonces la concreción de un pacto de dominación de la supremacía blanca anglo-boer, dando origen al nacimiento en 1910 de la Unión Sudafricana. Esto es el comienzo no solo de un Estado blanco regentado por los africanos y los ingleses, sino de un sistema político basado en principios inscritos en la Constitución, más adelante como la Constitución, creo, si no estoy mal, de 1943, Constitución y principios eminentemente racistas de apropiación territorial y de separación racial. Es este el marco que le acabó dando forma y viabilidad al apartheid como una macroestructura social, política, económica y retórica de confinamiento, persecución y represión de la población africana en función de los intereses de un capitalismo racista que encontró en las áreas raciales de reducción, es decir, en los bantustanes, la posibilidad de encuadrar allí, según Magubane, un connotado economista surafricano, encuadrar allí áreas domiciliarias de trabajo migrante y barato. La genealogía del apartheid surafricano tuvo un proceso paralelo y similar con la dominación colonial alemana de la llamada África del Sudoeste, lo que básicamente hoy representa Namibia. La historia de ese proceso nos indica que a lo largo de las 3 últimas décadas del siglo XIX, Alemania consolidó un imperio africano con territorio tanto en el bando del Índico como en el del Atlántico. Tanganyika, Uganda, Burundi, Ruanda, Togo y el África del Sudoeste, es decir, hoy Namibia, como los territorios más significativos de ese imperialismo alemán en África. Una de las políticas coloniales alemanas en estas áreas coloniales africanas consistió en la expropiación y despojo de las tierras comunitarias, reduciéndose así las franjas del desplazamiento, las áreas de pastizales para los ganados comunitarios, como obviamente las zonas destinadas a la producción de cultivos. De igual manera, se daba la confiscación del ganado que invadía las zonas desposeídas a los pueblos ancestrales, que eran básicamente dos, los Herero y los Nama. Tal doble confiscación se adelantaba en beneficio de un proyecto de colonización de estas tierras por parte de colonos alemanes alentados y protegidos por las nuevas políticas del Kaiser Guillermo II. Es decir, se habla, no sé, de 40, 50 o 60 mil colonos alemanes que se pudieron haber instalado en lo que hoy es Namibia. De tal suerte que por un lado se fue acrecentando un sector social de terratenientes alemanes y por el otro se fue produciendo una reacción de los Nama Herero, particularmente desde el año de 1904. La reacción imperial alemana fue poner en marcha la política represiva de la tierra arrasada a partir de una férrea militarización del África del Sudoeste. En consecuencia, se puso en marcha una grave máquina de exterminio contra las poblaciones Nama Herero, expresada en la orden criminal emitida por el general von Trotha, comandante del ejército alemán. Y lo cito al general von Trotha, abro comillas: creo que la nación como tal debe ser aniquilada, o si esto no es posible, tácticamente, los hereros deben ser expulsados del país por medios operativos. El movimiento constante de nuestras tropas nos permitirá localizar a los grupos reducidos de indígenas que se hayan trasladado hacia el oeste para poderlos destruir gradualmente. Cierro comillas. Una combinación de las operaciones militares alemanas y sus procedimientos de exterminio, el enclaustramiento en campos de concentración, el confinamiento a las zonas desérticas y la sobreexplotación laboral en obras particulares y militares produjeron lo que se ha denominado como el primer genocidio en el siglo XX. Murieron alrededor de 60.000 hereros, el 80% del total de la población herero, y aproximadamente 10.000 Nama, el 50% de la población Nama existente en aquel momento, 1904, 1905, 1906. Igualmente, según varios testimonios, los alemanes enviaron a Alemania restos óseos para ser analizados en el marco de la necesidad de demostrar la inferioridad de los africanos
como parte del auge del racismo científico y la eugenesia en boga a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. En un escenario distante, pero realmente no tan distinto, pero sí distante, en el otro extremo, en la costa africana bañada por el Océano Índico, en el territorio colonial alemán de Tangañica, por los mismos años 1904-1908 aproximadamente, años del genocidio en Namibia, como acabamos de ver, se sucedieron una serie de levantamientos sociales de un conjunto importante de pueblos y comunidades conocidos como el movimiento Maji Maji, cuyo significado mágico en lengua suajili está asociado al agua, un ritual de naturaleza acuática. La rebelión se daba contra los abusos cometidos por los alemanes al obligar a los tanzanos, particularmente del área central y sur, a abandonar sus cultivos para tornarse de manera compulsiva en trabajadores agrícolas, en plantaciones y en otras unidades agrarias. La respuesta alemana al levantamiento social fue la de, igual que en Namibia, fue la de aplicar la política de la tierra arrasada, consistente en el asesinato del ganado comunitario, la destrucción de las aldeas y de los cultivos, además de las muertes infligidas en los combates. No hay cifras precisas de cuántos africanos murieron en Tangañica, pero los datos oscilan entre 75.000 y 300.000 tanzanos. En el Congo, la filantropía, el cristianismo y las proclamas antiesclavistas europeas, más exactamente belgas, arroparon de manera engañosa la producción de millones de víctimas en el vaivén destructor de una operación imperial tendiente a alimentar, entre otras, el auge inicial de la industria automotriz, la modernidad subsumida y subordinada a la economía, al desarrollo del capitalismo. La cabeza de tal empresa criminal fue el rey Leopoldo II, gobernante del Imperio belga, a quien la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885 terminó por concederle el vasto y rico territorio congolés, dando así nacimiento al Estado Libre del Congo en 1885. Un Estado libre colonial, otro oxímoron de la modernidad colonial en África. Y es otro oxímoron porque lo de libre tenemos que hacerlo referir a la apropiación colonial de un inmenso territorio mediante la firma de tratados y pactos engañosos o manipulados en la escritura con los jefes Ungombi y Mafela, entre otros. Al ritmo de la demanda internacional, se impusieron diversas presiones sobre los trabajadores congoleños para que dieran cuotas productivas, generándose condiciones laborales muy cercanas a la esclavitud, condición realmente no extraña para la modernidad, sino precisamente una de sus más execrables condiciones de posibilidad. Es factible que acá la palabra execrable sea radical y quizás algunos dirían que panfletaria, pero para mí creo que la palabra execrable no deja de reflejar e ilustrar las atrocidades que supuso el castigo a miles de congoleses, no solo por no dar las asignaciones productivas impuestas, sino por las condiciones de inanición a que miles eran sometidos, terminando en su muerte. Los castigos y sentencias incluían mutilaciones, torturas y ahorcamientos. Además de tal proceso destructivo, no se escaparon de tal proceso destructivo no se escaparon mujeres y la población infantil. Hay quienes creen erróneamente que las mutilaciones se iniciaron en la guerra civil de Sierra Leona y Liberia en el paso del siglo XX al XXI, más los testimonios gráficos y orales señalan que fueron los belgas quienes dieron comienzo a esta práctica en la historia de África, específicamente en el Congo belga. Ahora bien, las prodigiosas, fértiles y pródigas tierras kenianas de los Highlands, ocupadas en su mayoría por las poblaciones Kikuyu, estoy hablando ya del África Oriental, fueron objeto de la codicia británica y significaron la base para fomentar el desarrollo de un crecido número de colonos británicos y surafricanos a expensas de la apropiación masiva de estas tierras ricas volcánicas. El despojo comenzó en una primera fase entre 1890 y 1920 aproximadamente, para luego ir asentando una consolidada economía agrícola privada de explotación del café y del té principalmente.
Ante esto, las poblaciones Kikuyu empezaron a reaccionar y conformaron un movimiento, el conocido como el movimiento Mau Mau, que terminó siendo dura y brutalmente reprimido por los británicos, considerándose que fueron digamos, que se dio un resultado en víctimas, alrededor de unos 160.000 Kikuyu en campos de concentración, mientras unos 90.000 fueron víctimas de ejecuciones, de torturas, de mutilaciones y y de, y de fusilamientos. Ahora bien, al ritmo degradante del racismo científico y de la eugenesia, proyectos en marcha como sostén de la dominación colonial europea en África a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se tornaron populares los zoológicos humanos, específicamente entre las tres últimas décadas del siglo XIX y los 3 o 4 primeros decenios del siglo pasado. Se celebraron en Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos. Eso de celebrar puede ser otro oxímoron. Celebrar esto de los zoológicos humanos. Fundamentalmente consistían en la exhibición de seres humanos literalmente secuestrados o engañados y luego traídos a las llamadas ferias internacionales y a otros escenarios circenses de exposición. Quiero ya para empezar a cerrar, porque creo que ya voy a completar eh, una hora, me falta unos 10 minutos y ya no los quiero, pues quiero que podamos de pronto conversar. Eh, yo siempre creo que no se puede entender por qué, si lo africano es asumido como inferior y degradado, los europeos desplegaron una campaña y este es el otro escenario, el último escenario de confinamiento al cual me quiero referir. Repito, los europeos desplegaron una campaña o un accionar sin precedentes de pillaje, robo y saqueo de miles y miles de objetos estéticos africanos. En tal acción artística participaron expedicionarios, misioneros, funcionarios coloniales, militares, colonos, periodistas, empresarios y europeos oportunistas que iniciaron allí seguramente un negocio muy lucrativo. Solo en Francia se calcula que hay más de 80.000 piezas culturales de origen africano de diversa procedencia regional. Este pillaje, por lo tanto, de objetos estéticos africanos, supone que el expolio como pillaje impacta la naturaleza epistemológica, aquella epistemología local de la que nos hablaba Yorofal hace varias décadas, que hace emerger la concepción, la creación y el diseño estético de cada obra de arte. La captura extorsiva de las piezas africanas implica una agresión, una violación de los marcos culturales ancestrales que inciden en su evocación. Y quiero terminar finalmente con algunas reflexiones finales sobre la modernidad como oxímoron, y me tomaré dos o 3 minutos. La ilustración como movimiento legal, político y científico debe ser perfilado de manera objetiva para evitar ejercicios reduccionistas, y de eso yo soy consciente. La profesora Silviani advierte que la ilustración no es una empresa unívoca que evidenció diversas perspectivas en un debate que adquirió visos globales. Lo que sí es factible reconocer, dice la profesora, y la cito, es que los debates ilustrados estuvieron profundamente conectados con la esclavitud y su mercado global. Cierro comillas. En tales debates quedó como certeza que, de acuerdo con la profesora Silviani, los orangutanes sirvieron de excusa retórica para proyectar la animalización y la animalidad de los africanos, escenario en el que se hacen visibles como ella los llama, los límites de la ilustración en sus proclamas humanistas. Además, porque la animalización de los africanos tuvo su correlato en la humanización de los simios y de los orangutanes, otro oxímoron. Animalizar para humanizar, humanizar para animalizar.
Las originales proclamas de la Ilustración sobre los derechos universales del hombre mostraron una estrecha relación, dice la profesora Silviani, con la defensa de la esclavitud. Insistimos en que si la Ilustración es un hito esencial en la genealogía de la modernidad, su doctrina de animalizar al africano y de humanizar al primate como justificación retórica de la esclavitud pone de manifiesto la cualidad de oxímoron de la modernidad, animalizar el diferente salvaje a la vez que exhorta la humanización de un ente prehumano como los orangutanes, los monos y los simios. Y es que esto además nos sirve para leer y para interpretar a Tarzán, por ejemplo, en las famosas caricaturas. Y es que tal animalización se prolonga de manera universal a africanos, amerindios, campesinos, pobres y a los niños salvajes de los bosques, incluido en la misma Europa, tornando igualmente global los efectos y las determinaciones de la modernidad como oxímoron. Como pudimos dejar establecido, esa relación rítmica, ser humano, naturaleza, esa relación humano-naturaleza, se vio severamente afectado por el avance y la implementación del dominio colonial europeo, como ya lo hicimos notar de manera cruda y dramática en los casos de Sudáfrica, Namibia y Tanzania. En otros términos, bueno, además de Kenia, ¿sí? En otros términos, los confinamientos modernos de cuño colonial fueron la causa central de esas desestructuraciones en cadena que en consecuencia desataron reacciones sociales y políticas de distinto orden en África. Y al igual que lo referimos para el fenómeno de la trata esclavista, la explotación laboral, básicamente a través del trabajo forzoso impuesto a las comunidades, la expropiación de tierras productivas y la exportación de ingentes cantidades de recursos naturales y mineros, oro, diamantes, cobre, caucho, produjeron, produjeron notables índices de acumulación de capital que fomentaron y consolidaron el nacimiento, el auge y el crecimiento de empresas occidentales, así como la expansión de empresas capitalistas internacionales. De hecho, la administración colonial europea gerenció y administró el interés del capital metropolitano europeo y norteamericano. En líneas generales, ello constituyó el desarrollo de la modernidad y del capitalismo coloniales como escenario subsecuente de la modernidad esclavista. Como lo dejamos introducido, el colonialismo combinó prácticas de exacción, las cuales tuvieron su correlato en un conjunto de vejámenes cometidos contra diversas poblaciones africanas. Las exacciones como la reducción en áreas raciales, el despojo de tierras colectivas, imposición de cuotas laborales entre los de edad productiva, imposición de cultivos comerciales, explotación de cuantiosos recursos mineros, explotación laboral en plantaciones y minas, además de otros sectores de la economía colonial como los puertos. Saqueo de las finas maderas africanas, construcción de una red de caminos y vías férreas. Vejámenes cometidos como campos de concentración, política de tierra arrasada, destructiva de cultivos y fuentes de agua, mutilaciones, fusilamientos, persecución, torturas físicas y psicológicas, abandono y encerramiento en zonas inhóspitas hasta la muerte, el exhibicionismo degradante de seres africanos en las exposiciones universales y el saqueo cultural de centenares de objetos estéticos. Y siguiendo en su discurso del colonialismo, eh, siguiendo a M. S. Ser, pues este es un resumen apretado de los logros, entre comillas, civilizacionales, que puede ser otro oxímoron, logros civilizacionales de Europa en África, así como los avances y los réditos de la modernidad aupado por el paradigma del progreso. La modernidad colonial exime así otro oxímoron de Occidente en África. El progreso, paradigma de la modernidad, terminó por representar la máquina del subdesarrollo. A lo que debemos agregar el hecho de que el supuesto humanismo occidental, también caro a la modernidad, mostró objetivamente su rostro de la infamia contra miles y miles de africanos. Ahora bien, si se quiere comprender en toda su dimensión la terca y perdurable vigencia del racismo global en todas sus facetas, se debe considerar sin ambajes, sin dudas, que los zoológicos humanos fueron vistos por miles y miles de personas en un exhibicionismo animalizado que alentó, en tanto retórica, la ilustración y que cobró su vigencia desde principios del siglo XIX, al menos hasta mediados del siglo XX. Los zoológicos humanos representan, además de otras consideraciones,
la evidencia de que la modernidad se fundamenta en esa fractura irreversible entre el orden humano y el orden natural. Si hemos insistido, aunque breve, pero esencialmente en la naturaleza ontológica y cultural de la estética africana, es para poder dimensionar objetiva y críticamente el hecho de que el pillaje occidental, ese expolio de grandes magnitudes, de miles de objetos estéticos africanos, se constituye básicamente en una alienación de un procedimiento cultural, en una enajenación y extraversión que disloca la naturaleza matricial que objetiva un referente cultural. Además de ello, y quizás lo más dramático, es que este escamoteo de arte africano se efectúa con fines de confinamiento, de clausura, de observación incompetente en colecciones privadas, en tiendas de antigüedades y principalmente en colecciones y museos. Y claro, se gestó un mercado de compra y venta con los objetos en donde la monetización y el lucro incentivaron un negocio notoriamente lucrativo y hasta especulativo. De ser referentes activos en la trascendencia, miles de objetos estéticos africanos, a través de una operación de dislocación, terminaron confinados la mayoría de las veces en museos donde padecieron efectivamente un proceso de fosilización y cosificación, dado que perdieron su relación cognitiva o semiológica natural con su entorno comunitario y pasaron a una condición de reducción congelada y de observación neutra insubstancial. Con esto, pues he terminado y como ustedes apreciaron, pues hice un rápido, quizás apretado recorrido genealógico sobre una posible visión crítica de la modernidad como pandemia, basado en dos elementos fundamentales, confinamiento y racismo, siempre desde una perspectiva netamente africana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor. Creo que me gasté una hora exactamente, Exacto, sí. 60 minutos exactos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Una presentación en extremo interesante. Vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios. Nos los pueden ir colocando en la sección de comentarios en el Facebook del CIEP, en la transmisión en vivo. Y para dar un poco más tiempo a recoger las preguntas, me gustaría colocar primero, bueno, dos cuestionamientos y una observación particular. Eh, me hace o me trae a la mente una frase muy utilizada actualmente en varios contextos, principalmente en el contexto de los Estados Unidos, en donde las marchas planteaban, por ejemplo, que hay otra pandemia, la pandemia del racismo, ¿verdad? Se podía leer en muchísimos de los carteles, también en el contexto brasileño, me acuerdo también, en muchas de las marchas que se organizaron. Sí. Eh, y precisamente creo que la presentación que desarrollaste eh, tiene que ver con esas relaciones, ¿verdad? Con pensar cómo las dinámicas de salud también implican esas dinámicas de violencia estructural histórica, ¿verdad? Que van cimentando o se van expandiendo en torno a una política de la muerte, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los elementos más interesantes y que podemos resaltar y que hemos visto a lo largo de esta serie de conferencias, como las dinámicas de acceso diferenciadas, por ejemplo, a derechos sociales, a derechos políticos, a derechos económicos y en extremo al derecho a la vida, ¿verdad? En relación al colonialismo, Claro, claro, han sí. cimentado otras dinámicas, como vos planteas, de pandemia. En esa línea tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la relación o la idea de la producción de la muerte, ¿verdad? Y cómo desde la perspectiva africana se veía esto o se leía en términos de salud, ¿verdad? Muy interesante el colonialismo. Hay varios estudios, principalmente en Mozambique, en Zimbabue, eh,
que plantean, por ejemplo, los mitos relacionados a la salud que provenía de los colonialistas. Me acuerdo por ejemplo, de las tomas de sangre en algunos contextos africanos, en donde se promovía el mito del vampirismo, ¿verdad? El colonialista era el vampirista y robaba la salud por la sangre. Eso tenía implicada una serie de diferencias, eh, una serie de diferencias culturales, ¿verdad? De las creencias, pero en términos generales el mito traducida, ¿verdad? Todo esto que vos estás planteando. Entonces, ¿qué tanto se puede interpretar desde la perspectiva africana esa visión? Y la otra pregunta es en relación a las corrientes antirracistas, ¿verdad? Lo planteaste un poco en algunos contextos, pero si pudieras ampliar también la idea de que en el marco de esa historia de larga duración que colocaste de la modernidad, ¿cuál era la agencia de las formas de resistencia a esas formas expandidas de colonialismo, de ensayo de técnicas de control social, de violencia, etcétera? Eh, Profesor Navarro, muchas gracias por sus dos preguntas, que son preguntas muy interesantes, muy útiles, muy pertinentes. Y respecto de la primera, efectivamente, pues es un tema que, pues que no dio tiempo aquí para desarrollar en el texto, un texto o en esta conferencia. Y es que efectivamente, y seguramente frente a las prácticas, a los procedimientos y a las políticas necropolíticas de muerte de los colonos en África, tenemos testimonios, tenemos relatos de que la magia fue un procedimiento muy importante para, para afrontar y para contraatacar las políticas de la salud coloniales, la magia, las hechicerías, la hechicería, los brebajes, el conocimiento del potencial de la naturaleza. Y por ejemplo, me acuerdo de que, y esto es muy interesante, que Cerveau en su volumen primero de la historia del África Negra refiere que en este marco los africanos concibieron el color blanco, el color de la muerte, con la lepra y como el sinónimo de la muerte blanca, o sea, una concepción de una muerte blanca, de una muerte de carácter el leproso. O sea que lo que quiero decir es que hay una estructuración retórica, simbólica, mágica, si se quiere, también del sujeto blanco europeo como un sujeto necropolítico, ¿sí? Como un sujeto, es decir, se terminó por asociar, sobre todo en algunas sociedades del África Occidental, asociar a la muerte con el color blanco y con la lepra, ¿sí? Ahora, en esto también hay que considerar, por eso es importante tu pregunta, el concepto y las concepciones sobre la muerte y sobre el dolor en la cultura africana. Eso me parece de la mayor importancia. Porque son muy distintas esas concepciones a las concepciones modernas, a las concepciones occidentales. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, como manera de ilustración mejor, las escarificaciones corporales en muchos pueblos africanos, ¿sí? Que por supuesto producen una sensación de dolor, ¿sí? Pero es un dolor, digamos, es un dolor de naturaleza cultural. Entonces, pues para mencionar, básicamente, para mencionar algunos ejemplos que nos ilustra cómo desde la perspectiva africana también digamos, hubo una confrontación con las políticas de salud de de los blancos. Es decir, incluso hasta en la actualidad en África, en algunos países africanos, como en Nigeria, por ejemplo, en Camerún, en los africanos
sigue teniendo un peso relativo, ¿sí? Un peso relativo la medicina tradicional frente a la medicina occidental, ¿sí? Muchos africanos prefieren, además por un tema de carencia de servicios de salud, prefieren indudablemente acudir más al médico tradicional, al curandero, que a la medicina, digamos, moderna. Y ahora, respecto a tu segundo punto, efectivamente, también solo lo toqué muy de manera muy parcial, porque me concentré fue más en el tema de la modernidad como pandemia en el escenario africano. Eh, pero efectivamente hay una, una reacción, digamos, incluso desde la época de la trata esclavista hay una reacción eh, de carácter antirracista, si se quiere, como tú lo señalas, a todas estas prácticas. Una reacción frente a la esclavización fue, por ejemplo, en los procesos de internamiento. Las comunidades se corren hacia el interior, alejándose de las zonas de captura. Esa es una forma digamos, de agenciar una suerte de resistencia ante la esclavización. La otra es la que está expresada en la reina Nzinga o la reina Zinga de Angola, la reina de Matamba, una reina que tuvo unas relaciones complejas con los portugueses, pero que finalmente terminó, según los testimonios, terminó formando una guerra de guerrillas, una especie de guerra de guerrillas contra los portugueses. Y efectivamente, como tú dices, pues sí, yo alcancé a señalar las reacciones de los Nama Herero, las reacciones de los Zulúes, las reacciones en, de los tanzanos, formando el movimiento Maji Maji, los Mau Mau, pero efectivamente hay todo un mapa de una cartografía política de la resistencia en África que se puede complementar con lo que yo alcancé a mencionar muy rápidamente. Tenemos, por ejemplo, el movimiento del mahdismo en la zona del Sudán, un movimiento que se opuso a la alianza anglo-egipcia, un movimiento de naturaleza mesiánica, ¿sí? Ahora, hay muchos, ¿no? En el Congo, por ejemplo, posterior al genocidio Congo, que produjeron los belgas en el Congo, posterior hay un movimiento de naturaleza mesiánica y milenarista también muy interesante, que yo no sé si puede ser considerado como un movimiento de resistencia antirracista, y es el kimbanguismo. Simón Kimbangui, un, un cristiano congolés que lo que hace es operar una inversión de los valores cristianos, es decir, una apropiación cristiana desde la perspectiva congoleña. Y hasta la actualidad, pues el kimbanguismo es una especie de africanización del cristianismo muy interesante, pero siempre me queda la duda si esto puede ser considerado como un movimiento antirracista, pero muy seguramente sí puede ser considerado como un movimiento de resistencia. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Tenemos aquí ya más preguntas. Eh, las voy a leer por separados porque son comentarios, preguntas más bien. Sí. La primera dice, los medios de comunicación, los modelos educativos y muchas veces hasta la academia siguen reproduciendo discursos racializados sobre la realidad de África, generando una imagen de una historia estática y sin transformaciones. ¿Cómo podríamos analizar que esto pueda transformarse desde la virtualidad y las nuevas formas de socialización en el marco de la pandemia? Y no sé si querés responder esta. Sí, sí, de una vez para antes de que se olvide. Sí. A ver, si yo entendí la
pregunta, efectivamente, hay una situación eh, desde América Latina en donde, o por lo menos esta es una lectura que yo hago desde Colombia, donde vivimos de espaldas al continente africano. Tenemos en muchos sectores, incluso de medios, en medios de comunicación, educación, en medios académicos, hay un profundo desconocimiento sobre y una profunda ignorancia sobre el continente africano, y además pues que perduran todavía, como dice la persona que pregunta, pues perduran estos discursos racializados como África. Entonces, ¿cómo transformar esta, esta visión sui generis sobre África en el marco de la pandemia? A mí me parece que aquí es importante considerar que se requiere un conocimiento muy cercano en África o sobre África de la relación entre el poder político formalmente constituido y el poder todavía importante, el poder tradicional en el continente africano. Em, yo creo que en ese sentido es muy importante considerar unas formas distintas de apreciar las ontologías africanas, la necesidad de considerar que hay la necesidad de crear unos nuevos humanismos, unos otros humanismos, y algo que aquí es muy importante en esta transformación es, y aquí sigo al profesor Achille Mbembe en su crítica de la razón negra, en su libro sobre necropolítica y a otros intelectuales africanos, y es que requerimos urgentemente para esta transformación considerar que África y los africanos constituyen una especie de reserva moral, una reserva experiencial de cómo afrontar estas situaciones como la pandemia. Es que, como sabemos, los africanos experimentaron a lo largo de 300 años unos procesos de esclavización realmente dramáticos, y luego procesos de sujeción colonial y todo lo que eso implicó, estas torturas, todo esto. Y entonces los africanos representan, frente a la crisis del neoliberalismo, frente al crimen que se ha cometido, por ejemplo, contra la naturaleza. África está representando el futuro. Es la tesis que desarrolla el profesor Mbembe en el devenir negro del mundo, el devenir negro de la globalidad. Yo creo en esa tesis, la podemos discutir, pero la transformación frente a esa racialización sobre África, la transformación en estos contextos de pandemia pasan por la consideración de esa África como el futuro de la humanidad, porque además aquí rápidamente es necesario decir, es importante resaltar que en la actualidad son los jóvenes, la población joven de África, si la consideramos hasta los 30 o 35 años, son algo así como el 70% de la población de África. Entonces, los jóvenes aquí son muy importantes, y muchos no necesariamente están desconectados de los ancestros y de los antepasados, otros posiblemente sí, pero esa África joven es muy importante considerarla. Y lo otro que aquí también es importante considerar en esta transformación es, y tiene que ver con tu pregunta anterior, Guillermo, sobre el racismo, y es lo que el profesor Ombokolo, Elikia Ombokolo, este gran historiador congolés, llama la venganza del paganismo. Es decir, que es preciso saber y objetivar al continente africano
las realidades africanas, no para decir que el África se volvió musulmana, el África se volvió cristiana, sino que las culturas africanas son culturas que tienen una capacidad enorme de asimilación, de transformación, sin que necesariamente se pierdan sus matrices originales. O sea, no podemos seguir imaginándonos un África perdida, un África tradicional perdida, sino un África ancestral que está muy viva, aunque tiene una crisis efectivamente en su relación con la modernidad. La segunda. Bueno, la segunda pregunta que nos hacen tiene que ver un poco, creo que le respondiste, pero creo que podrías hacer un comentario ampliado. ¿Cuál es el papel de las resistencias desde las sociedades africanas frente a estos proyectos coloniales europeos en África? Ya, sí, bueno, sí tiene que ver también con la pregunta que tú hiciste. Eh, y pues yo lo ampliaría, Guillermo, hacia lo siguiente. Que tiene que ver también con esto de cómo podemos transformar nuestras visiones, nuestros clichés sobre África. ¿Sí? Por ejemplo, empezando por el concepto de historia. El concepto de historia, un concepto central en la modernidad, en muchos sentidos, para mí, no funciona en el continente africano. No sirve como categoría, porque la concepción del tiempo no tiempo en África es otra, es distinta. Y esto tiene que ver con procesos de resistencia, en el sentido de que la resistencia africana, como los Mau Mau, los Maji Maji, los Magdistas, esos movimientos, o por ejemplo, como la sacerdotisa Yoruba que le da inicio a la revolución haitiana de 1804, implica, y espero darme a entender, implica que en la resistencia hay una apelación muy importante a los ancestros, a las deidades, a, al Olimpo africano. O sea, la resistencia africana no es sencillamente una resistencia eh, que, que se da porque hay que formar una lucha, porque se forma un sindicato, porque se forma un sindicato de mujeres o de estudiantes. Pues por supuesto que sí, hay una producción de movimientos sociales de resistencia en África, digamos, de carácter moderno, pero en el sustrato hay una apelación, repito, una apelación muy importante a la ancestralidad política. Y eso digamos que hace distinta a la resistencia africana respecto de los movimientos sociales. Ahora, en la resistencia africana, el papel de la resistencia africana, digamos que hay un reto, hay un dilema, hay un problema que es muy necesario considerar, y es una de las entradas que yo hago en el libro Africana, y es la tensión que hay en la formación de una nueva élite política africana occidentalizada con los marcos tradicionales de la vida política africana. No sé si me hago entender. Hay una tensión, por ejemplo, no sé, la élite angolana o la élite en el Congo, élites formadas en la Unión Soviética, formadas en la Unión Soviética, formadas en el marxismo, élites formadas en Francia, en distintas teorías de la modernidad, como de Max Weber, en fin, etcétera. Entonces, esa élite que va a jugar un papel muy importante en la resistencia, en la descolonización, es una élite que va a tratar de modernizar las pautas políticas ancestrales y tradicionales africanas. Y allí hay toda una tensión, y es a partir de allí donde quizás uno debería empezar a entender por qué, y esa es una tesis muy radical, por qué considero yo que y no solamente yo, consideramos muchos que hablamos sobre África, que el Estado-Nación, el proyecto moderno de Estado-Nación en África ha fracasado rotundamente. Y finalmente,
lo otro que me parece importante en el papel de la resistencia africana, y ya lo había dicho Yorofal hace algún tiempo, y es que si bien es cierto, en África de alguna manera triunfó la lógica de la razón moderna, de la racionalidad moderna, eso no fue suficiente para que, para que los marcos tradicionales y los marcos tradicionales eh, fueran, fueran acabados o fueran destruidos. Entraron efectivamente, la tradición entró en una crisis de viabilidad, ¿sí? Incluso esa tradición, esa ancestralidad en la resistencia se, se entronca con la modernidad, y desde adentro de la modernidad la ha venido confrontando. Perfecto. En esa línea, profesor Rafael, tal vez podrías comentar, hay varios autores que plantean, vos planteas la metáfora de la pandemia, de la modernidad, ¿verdad? Expansiva, pero hay varios autores también que plantean, por ejemplo, dinámicas de contramodernidad o de modernidades alternativas en el contexto africano. No sé si podrías comentar en esa línea, colocando también o planteando la cuestión de la influencia, que esta es una cuestión muy estudiada, de las Afroaméricas y los Caribes en esas formas de contramodernidad y antirracismo en el contexto africano. Entonces, tal vez en colación con esa cuestión de la modernidad, esos dos conceptos y otros relacionados a la modernidad. Guillermo, muchas gracias. Esa es una cuestión, una pregunta muy interesante. Eh, a ver por dónde comienzo, porque es una pregunta, es decir, responder eso es bastante complejo, ¿sí? En un tiempo más o menos razonable. Y además, responder, Guillermo, esa pregunta es meterse en un campo minado, ¿sí? En un campo resbaloso, en un campo gelatinoso, en un campo políticamente incorrecto. Es decir, pero es un campo muy interesante. Hay una pareja de antropólogos surafricanos que son los Komarov, que desde hace algunos, quizás tú los has leído, los has discutido, que hace algunas décadas plantearon el concepto de la afromodernidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de estas cosas, no siempre estoy seguro de que, de que yo sea, de que yo sea claro y de que lo pueda expresar. Y siempre prefiero hacerlo apelando a una trama narrativa de la novela fundacional de la literatura africana, escrita en una lengua no africana, escrita en el inglés, que es Todo se desmorona, de Chinua Achebe. ¿Sí? No sé si ustedes en el centro, en fin, en el tema de los estudios africanos la han trabajado, la han leído. Yo acostumbro desde hace algunos años a, desde hace algunos años acostumbro a cerrar mi curso de Historia de África analizando esa novela. ¿Sí? Entonces, cuando uno se adentra en esa novela, en la trama de esa novela, de Umofia y de Okonkwo y de todo lo que allí sucedió, ¿sí? Cuando uno conoce el entramado, el laberinto, las profundidades de esa comunidad Ibo e Igbo, pues lo que uno observa allí es una comunidad moderna, es una sociedad moderna. No es, no es una sociedad de tipo comunismo primitivo, posiblemente es una sociedad comunalista, es un comunalismo, es un comunalismo corporativo, colectivo, individual. Eh, Allí uno aprecia que hay unas dinámicas en las que se consiguen privilegios, prebendas, distinciones, hay jerarquías, hay ricos, hay pobres, hay reconocidos,
hay los desclasados o los excluidos, los que son enviados al bosque maldito, etcétera. Hay los que tienen esclavos, pero no es una sociedad esclavista. Los que traen cabezas los que traen sus cabezas que han obtenido en la guerra. Es decir, eh, yo no sé si eso sea una especie de contramodernidad. Esta sociedad de humofia en todo se desmorona, porque así como hay unos notables que contienen el poder, toda toda la sociedad está estructurada en una sociedad de familia extendida solidaria. Es una comunidad solidaria de las prebendas. No sé si me estoy dando a entender. No sé si eso puede ser una contramodernidad. Eso es posible, ¿sí? Ahora, eso por un lado, es decir, las sociedades africanas eh, tienen que saberse ser vistas y concebidas como sociedades ancestrales y tradicionales, eh, pero no ausentes de pulsiones, de tensiones, de un comunalismo distinto aquellas clasificaciones ortodoxas del marxismo en ciertas épocas, de un comunismo primitivo y de que todo mundo era dueño de todo y pues no. Eso creo que es un folclorismo que no cabe, digamos, en las características de las sociedades africanas. Ahora, lo otro que hay que decir es que, y aquí un poco acudo a las reflexiones, no sé, Guillermo, si ustedes allá, creo que ya han oído hablar de un libro reciente de un intelectual senegalés, que es el profesor Frédéric Sarr, y su libro Afrotopía. ¿Sí? Entonces, Sí, allí hay una... recientemente traducido al español, Sí, sí, creo, en yo, 2019. sí, yo hace un año estuve en un viaje eh, por Europa y justamente compré el libro en Madrid y lo he estado trabajando. Entonces, el profesor sabe, entre muchas cosas, lo que plantea, ¿sí? Es que, que es necesario construir, como tú dices, no sé si sí, pues posiblemente es una contramodernidad, pero una modernidad alternativa que esté desglosada, una modernidad alternativa que, que, no, que no contenga la manipulación de lo humano en aras de la riqueza global y recoger lo, lo más objetivo de la tradición, ¿sí? Entonces, es una especie de combinar, una suerte una necesidad de combinar lo africano, lo tradicional y lo moderno, disputando y, eh, digamos, quitando todo lo que implica, ¿sí? Una manipulación, proyectos, que es lo que ha sucedido en África, proyectos que yo los he calificado como los proyectos del rey Midas, y lo señalo en el texto, en lo que ahora conversé, es decir, eh, cómo, cómo, cómo convertir a regiones notoriamente ricas en recursos naturales, convertirlas en sociedades pobres y en sociedades marginales y en sociedades subdesarrolladas. Entonces, ahí entra a jugar esto que ha planteado Boaventura de Sousa también, esta sociología de las emergencias y estas sociologías de las ausencias, esta necesidad de cómo quitarle los procesos, en todo caso, de dominación que pueden ser percibidos tanto en la tradición como en la modernidad,
para plantear el surgimiento alternativo de nuevas ontologías y de nuevos humanismos. Ahora, lo otro que tú preguntabas en esta pregunta, muy interesante, es sobre la incidencia de Afroamérica en África. ¿Sí? Ese me parece un, eh, un escenario muy interesante. Y aquí lo primero que yo quiero decir es que existe la constitución de lo que yo llamo, de lo que muchos llamamos una conciencia diaspórica global. ¿Sí? Em, es esa diáspora, esa conciencia diaspórica global se conformó con la experiencia de memoria de los sujetos de la diáspora y que fueron llevados a la tradición y que constituyeron la tradición de la diáspora, de la memoria y de las escrituras de la diáspora. Entonces, esa conciencia que tuvo posiblemente un origen muy importante en Haití, desde entonces va a configurar un sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento analítico y crítico muy importante que ha tenido una incidencia, por ejemplo, en el concierto afroamericano en África. Es decir, lo que quiero señalar es que la descolonización africana no se entiende sin el pensamiento diaspórico afroamericano. No se entiende porque ahí hay una incidencia muy fuerte de Dubois, de Mececer, de los intelectuales caribeños, etcétera, en, en las realidades africanas. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, Guillermo, lo que yo también observo acá es que en la diáspora hay una suerte de circulación cultural muy importante y los que hemos estado en Brasil lo hemos apreciado muy bien. No sé si estuviste en carnaval, en algún momento de carnaval en Brasil. Yo estuve en el carnaval de Bahía de febrero del año pasado, ¿sí? Y ahí uno observa esas relaciones de todo tipo cercanas entre África, bueno, entre Brasil y Angola, por ejemplo, entre Brasil y Mozambique, Brasil y Guinea-Bissau y Cabo Verde, ¿sí? Entonces, entre Cuba, por ejemplo, Cuba y el mundo yoruba, Cuba y Nigeria, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar es que en la diáspora hubo elementos, prácticas, rituales de origen africano que se proyectaron en las Afroaméricas y que por distintas razones se perdieron en África, pero se mantuvieron en América, en Afroamérica. Entonces, eh, algunos antropólogos han planteado que ciertos rituales yoruba que se perdieron en Nigeria pueden ser vistos en, por ejemplo, en el candomblé, en Bahía o en Río, ¿sí? Y de la misma manera, elementos del candomblé brasileño, ¿sí? Que no son que no están totalmente claros en su significado, en su simbolismo, o procedimientos para tornarse babalaos y para terminar todo un procedimiento ritual para ser el sacerdote iniciado, reconocido, no se hace en Brasil, sino que se hace en Nigeria. Es decir, estos fenómenos de circularidad cultural que tuvo sus desconexiones siguen siendo posiblemente conectadas de nuevo por ese fenómeno de las diásporas culturales. Bueno, muy interesantes las respuestas y toda la actividad. Doctor Rafael Díaz, le agradecemos muchísimo la presentación. Nos preguntan si va a estar publicada la ponencia que hizo hoy, si tiene planes de publicarla en algún Sí, artículo. sí, les contaba un poco al comienzo lo siguiente. La Pontificia Universidad General Javeriana, que es regentada por la Compañía de Jesús, ¿sí?
está cumpliendo, este año, está cumpliendo 90 años de su restitución en Colombia. Y después de esto hay varios proyectos y hay varias actividades, etcétera. Uno de los proyectos es una colección editorial que se conoce con el nombre de 90 ideas, por lo de los 90 años. Entonces, en 90 ideas, la universidad convocó a 90 de sus investigadores, de sus profesores, incluso de algunos de sus empleados, para que escribieran ensayos para esa colección, ensayos de una amplia difusión, escritos en un lenguaje accesible. Eh, y entonces, esto que hoy comenté y que leí en algunos momentos, es mi ensayo que va para uno de los libros colectivos de la colección 90 ideas de la colección editorial de la Universidad Javeriana en Colombia. Y pues yo me comprometo a que cuando el texto salga, yo se los haga llegar a ustedes allá en San José de Costa Rica. Con mucho Perfecto. gusto. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Bueno, vamos finalizando la actividad. Le agradecemos profundamente la presentación de esta vasta, interesante ponencia y conferencia sobre las temáticas. En esta mesa, precisamente, o esta actividad era la que nos hace finalizar con una serie de seminarios que coordinamos, planificamos y desarrollamos entre la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, cuyo título fue, a manera originaria, Racismos en Perspectivas Globales, precisamente colocando de forma comparativa y diferenciada los procesos de racialización, de racismo que se viven en el contexto global actualmente e históricamente. En ella tuvimos a la doctora Carmen Hutchinson, al licenciado Donald Allen, que nos hablaron sobre el contexto o las capacidades de movilidad social de los afrodescendientes en el contexto costarricense. También al doctor Livio Sansoni, que nos hizo una presentación general sobre la etnicidad y las políticas de la etnicidad en América Latina, al maestro Antonio Jara, que nos planteó el escenario a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sobre las migraciones y los controles migratorios racializados en el contexto caribeño costarricense. Y el día de hoy tuvimos al profesor doctor Rafael Díaz con esta presentación relacionada a la modernidad como pandemia en el contexto africano. Entonces, los invitamos a partir de hoy a visitar la página del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y la página de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, en donde podrán ver cada una de estas conferencias interesantes y también los invitamos a relacionar cada uno de los contenidos que tienen mucha relación y que nos plantean cómo las formas de racialización son mucho más globales de lo que pensamos y que precisamente plantean un esfuerzo de pensar las condiciones globales en esos términos. Agradecemos también a Catherine Salazar, la coordinadora de la unidad de comunicación del CIEP, que nos acompañó durante todo este proceso en este segundo semestre, a Mariana Cerdas, que nos acompañó también por aquí como asistente, y a Francela Madrigal. Sin más, les agradecemos y esperamos que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias.